Gracias, Pablo. Entramos en quizás una de las partes que más cambios, porque el resto han sido pequeñas acomodaciones. En principio era simplificar, reorganizar. Habéis visto, quizás hemos ganado en flexibilidad. Y derivada de esa demanda de las políticas de compra pública y privada, y sobre todo por el avance de la legislación y de la aplicación de políticas como la del EUTR, pues hemos revisado el sistema de licencia de vida de PFC. Es decir, nuestra clara misión a escala europea, otros países tienen otras reglamentaciones, pero a escala europea nuestra misión era dar cumplimiento, asegurar el cumplimiento de la EUTR, que actualmente en el Plan Nacional de Control español a la certificación forestal PFC se le considera el máximo nivel de confianza, es decir, queremos mantener esta dinámica e incluso ir mejorando los posibles puntos en los que hemos visto potencial de mejora, ¿vale? Lo primero que hay que explicar es ¿cuál es el alcance de este sistema de licencia de vida de PFC? Bueno, pues el alcance es todo el material que entra en los grupos de productos de pez. Es decir, material que compremos certificado o que compremos sin certificar. Todo ese material debe pasar por el sistema de licencia de vida, excepto el material, como así ya lo establece la propia legislación europea, el EUTR, excepto el material reciclado y las materias primas que ya están de las especies que ya están listadas en los apéndices 1 a 3 de CITES, es decir, porque esas materias primas no tienen que cumplir el EUTR, el sistema de licencia de vida de PEP, sino porque ya tienen que cumplir una legislación superior que es la de CITES, en la que ya se está controlando todos estos aspectos de legalidad. ¿Vale? Entonces, todo debe pasar por el sistema de licencia de vida, excepto material reciclado y CITES. Vale. ¿Cuál es el cambio? Los que hablábamos de unos cambios, ¿cuáles son los principales cambios dentro de este capítulo del sistema de licencia de vida? Bueno, he querido hacer aquí un breve resumen, que luego vamos a ir comentando uno a uno, pero quería hablar de una nueva estructura, lo que hablábamos del capítulo 7 y el apéndice 1, vamos a verlo luego. Se amplía la definición de fuentes conflictivas. Esta ampliación de la definición implica que se han creado indicadores nuevos para verificar el cumplimiento de estos aspectos de la legislación. Es decir, hay cambios y esto se ha plasmado en la tabla 2 del apéndice 1, que es la tabla que recoge los indicadores de riesgo a nivel origen. Luego hay un cambio respecto a las objeciones fundamentadas que afectan a todos los materiales, luego ya veremos, y qué se hace con aquel material que no estando cubierto por la cadena de custodia de una organización, tenemos información sobre ella, ¿vale? Es decir, la cadena de custodia, la empresa tiene la capacidad de decidir qué procesos de su empresa incluye dentro del certificado. Pues esto es qué pasa fuera. Si yo sé que está pasando algo fuera, ¿qué pasa con ese material? ¿Vale? Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos capítulos. El cambio de la estructura. No es simplemente un cambio estructural, es que es un cambio que implica que el capítulo 7 forma parte del cuerpo de la norma y es relevante, es decir, ahí se detalla es lo que tienen que cumplir las empresas, las organizaciones que solamente utilizan material declarado como PEF. Declarado como PEF puede ser PFC fuentes controladas, PFC origen o PFC certificado. Es decir, si yo ya estoy comprando material certificado, mi sistema de licencia de vida finaliza después de haber aplicado el capítulo 7. Pero si estoy comprando materiales que no están declarados como PFC, no los recibo con ninguna declaración PFC, entonces entro a aplicar el apéndice 1 en el que ya viene todo muy bien detallado los pasos del análisis del riesgo. Es decir, muy simplificado un capítulo 7 para compras con declaración y un apéndice 1 más detallado para cuando no estamos comprando productos certificados o declarados como PFC fuentes controladas. Cuando ya pasamos al apéndice 1, ¿cuál es el índice de ese capítulo 1? Pues lo primero es el acceso a la información, la evaluación de riesgos, cuáles son las objeciones fundamentadas
¿Qué gestión tengo que hacer de aquellos suministros que recibo como riesgo significativo? Y qué es lo que antes llamábamos mitigación del riesgo. Es decir, yo después de haber pasado la evaluación del riesgo, me sale riesgo significativo, ¿qué tengo que hacer con ello? Entonces paso al capítulo 4 y el quinto aclara y señala que en la no comercialización en el mercado de cualquier producto que siga teniendo un riesgo significativo después de haber hecho la evaluación completa. Entonces, ¿cuál es la definición de fuentes conflictivas? Pues la clave es que se incorporan unos criterios básicos a todos los materiales que se incorporen sobre sostenibilidad. Entonces se habla de niveles de aprovechamiento, de biodiversidad, de áreas forestales de importancia ecológica, de principios y derechos fundamentales del trabajo y de derechos de los pueblos indígenas. Es decir, esto forma parte ahora de la definición de fuentes conflictivas. Por lo tanto, son aspectos que se van a tener en cuenta cuando yo compro un material no declarado PEF, tengo que verificar el cumplimiento de todos estos aspectos de la definición. Que al final se transpone mediante unos indicadores más medibles. Aquí he puesto todos seguidos y es una tabla un poquito densa que yo creo que daría para casi una sesión completa, pero para que os hagáis una idea, quería por lo menos poner una vista general, ¿no? Entonces, respecto a legalidad, pues tenemos el índice que ya teníamos de transparencia internacional y se añade otro, por si acaso es una solución. El suministro de productos se adapta mejor. Suministro de productos a largo plazo, pues ahí tenemos los datos de FAO, podemos utilizar los datos de FAO, quiero decir, respecto a biodiversidad, pues el índice de desempeño ambiental, que también es un dato que se publica. Son informes y datos que no son de PFC, son datos que están publicados por otros organismos que hemos considerado que pueden ser una buena referencia para valorar el riesgo, ¿no? Luego tenemos el punto D, que es altos valores ecológicos, que se integra con lo anterior. Conversión de bosques, ahí estaríamos hablando de datos públicos sobre la pérdida de bosques, que también tenemos como, por ejemplo, datos en FAO. O principios y derechos fundamentales en el trabajo, ahí tenemos estudios sustanciales que demuestran respecto a la OIT. Pueblos indígenas, depende del país de origen, pues aplica o no aplica esta información. Maderas en conflicto, y ahí tenemos existen listas de países con madera de conflicto, y organismos modificados genéticamente. Y ahí tenemos también información de dónde encontrar, cómo comprobar ese indicador. Esta tabla es quizás la gran novedad de toda la norma. Es el eje del nuevo sistema de vigencia de vida, que recordemos que es para aquel material que estoy comprando sin ninguna declaración, PFC. Vale, una vez que ya he evaluado esa evaluación del riesgo en función del origen, pasaríamos al capítulo de fuentes, objeciones fundamentadas, que hay una definición específica, que es la 337, que es la información respaldada por pruebas, es decir, no vale me han dicho, me comentan. A veces nos cuesta dar evidencias o nos cuesta, sabiendo datos de alguien, a veces nosotros por lo menos nos llegan información de este está haciendo cosas, pero nunca nos cuesta recibir una evidencia para poderlo poner sobre la mesa y que realmente sea auditable y verificable. Entonces, aquí en objeciones fundamentadas estamos hablando de aquello que se ha recibido por parte de la empresa con una evidencia de que indican que un material de origen forestal y arbóreo se origina en fuentes conflictivas. Entonces, estas objeciones fundamentadas deben investigarse de forma ágil y se marca en esta norma, esto es nuevo, que se debe iniciar esta revisión en menos de 10 días. Y en el caso de que no se consigan resolver estas objeciones, porque puede ser simplemente que nos falta información o que eran erróneas, bueno, si no se consiguen resolver o mientras que no se consigan resolver, se debe clasificar ese material como de riesgo significativo. Vale. Respecto a ese material que citaba que no está cubierto por la cadena de custodia, imaginaros que soy una organización, que tengo varias líneas de trabajo y he decidido que solo voy a incorporar la cadena de custodia, por ejemplo, para toda la madera
de origen nacional, pero que no voy a entrar en cadena de custodia para maderas que traiga de otros países. ¿Vale? Pues entonces mi cadena de custodia se va a centrar y ceñir en auditar todo aquello que he metido yo dentro de mi alcance y de mis grupos de producto, pero si en el caso de que se recibiera información o si se recibiera alguna objeción fundamentada de que ese material fuera de lo que nosotros estamos controlando dentro de la cadena de custodia, es decir, eso que está fuera de la cadena de custodia, no se puede hablar de que eso está certificado en ningún caso, ni se puede hablar que esté controlado por un sistema de diligencia de vida de PEP, porque si está fuera de la cadena de custodia nadie lo está mirando. Entonces, incluso en ese caso de que esa madera esté fuera de la cadena de custodia, si se recibiera algún tipo de objeción o la empresa detecta que es una madera procedente de fuentes conflictivas, es decir, no ha podido comprobar que es madera legal, no la debe poner en el mercado. Es decir, se expande la cobertura del certificado a incluso aquellas materias primas que no estando dentro de los grupos de productos de PFC, se tiene información de que no es madera legal, por lo tanto no se debe comercializar. Y por mi parte, la parte de lo que sería el sistema de diligencia de vida, he ido un poco simplificando mucho todo el proceso. La clave es esa tabla 2 y vinculado a esa definición. Por lo tanto, os invito a leer esa definición, a entender cómo es vuestro proceso de cadena de custodia para medir hasta qué punto esto va a provocar un cambio en vosotros o simplemente es continuar con la mecánica actual ya que estáis comprando materias fuentes controladas o madera certificada. Bueno, y ahora este capítulo, el de cadena de custodia de organizaciones multisite, os lo va a presentar Pablo. Adelante, Pablo. Muchas gracias, Marta. Bueno, todos los requisitos de cadena de custodia para las organizaciones que tienen múltiples instalaciones están recogidos en el apéndice 2 de la norma 2002. Este apéndice ha sufrido muy pocos cambios en esta última edición de la norma de 2020. Así que bueno, voy a comentar muy brevemente estos requisitos y destacando los pocos cambios que se han producido. Los certificados con organizaciones con múltiples instalaciones contarán con una oficina central de planificación, de control y de gestión de algunas actividades y con una red de instalaciones en las que se van a realizar parcial o totalmente estas actividades. Todas las instalaciones incluidas en los certificados multisite deberán tener un vínculo jurídico o contractual con la oficina central y a efectos de la cadena de custodia, la oficina central representará a la organización, incluyendo la comunicación y la relación con la entidad de certificación y también ejercerá tareas de coordinación de la dinámica de cadena de custodia, mientras que las instalaciones incluidas en el certificado aplicarán y mantendrán los requisitos de este apéndice de la norma. Hay diferentes tipos de organizaciones multisite, esto no cambia con respecto a la anterior edición de la norma. El primer tipo es la organización que tenga franquicias o empresas con diferentes instalaciones que tendrán que tener un vínculo común. Este vínculo común podrá ser una propiedad común, una gestión común o cualquier otro tipo de vínculo organizativo. Para este caso no sería válido el que las instalaciones formaran parte de una misma asociación o grupo. El siguiente tipo de organización multisite es aquel grupo de productores que es una agrupación de pequeñas empresas jurídicas que son legalmente independientes y que, en este caso, la oficina central podría ser una asociación comercial y las instalaciones son las pequeñas empresas que forman parte de este grupo que se ha organizado a efectos de la cadena de custodia. Para el grupo de productores hay una serie de requisitos para formar parte del mismo.
El primero de ellos es que tienen que estar ubicados las diferentes organizaciones en un único país. Esto es diferente del otro tipo de certificado multisite, que sí que puede ser de tipo internacional. El segundo requisito para los miembros de los grupos de productores es que tienen que tener un máximo de 50 empleados a tiempo completo, y el tercer requisito es que tengan un máximo de un volumen de facturación global, entendiendo global no solo aquella parte de productos de origen forestal, sino todos los productos de la organización, y este máximo será de 10 millones de euros. Uno de los grandes cambios de la norma es que en la anterior edición estaba reflejado un máximo de 9 millones de francos suizos de volumen de facturación, y en este caso son 10 millones de volumen de facturación global. ¿Y qué es lo que ocurriría en el caso de que uno de los participantes en este grupo de productores superara el límite o de empleados o del volumen de facturación? Bueno, la norma, la interpretación del grupo de trabajo de cadena de custodia quiere ofrecer una opción flexible para estos participantes en el grupo de productores, y se dejaría en la segunda auditoría consecutiva en la que se superara uno de estos límites, tendría que abandonar este grupo de productores y establecer una certificación individual, si es que así lo quisiera. Es decir, no se produce este abandono del grupo no se produciría en la primera auditoría en la que se superara el límite, sino que sería en la segunda. Con respecto al programa de auditoría interna, aquí sí que en esta edición de la norma sí que se producen cambios. La organización multisite, antes de la evaluación por parte de la entidad certificadora independiente, tendrá que hacer una auditoría tanto a la oficina central como a todos los emplazamientos o instalaciones del certificado, y esta auditoría interna podrá realizarse in situ o a distancia, siempre que sea posible hacer una verificación en remoto de los requisitos de cadena de custodia por parte de las organizaciones. Esto es para las organizaciones, para los emplazamientos en la oficina central que estén en un certificado multisite existente. Y para aquellas instalaciones nuevas que se incorporen al grupo, esta auditoría también podrá ser in situ o podrá ser en remoto o a distancia, siempre que sea posible esta forma de auditoría interna. Bueno, ya hemos terminado este apartado de multisite y ya vamos a pasar al descanso. Pablo, mira, quería comentar, Sí. gracias Pablo, quería aprovechar para comentar algunas cosas que han ido surgiendo. ¿Qué documentación vais a necesitar para poner en marcha la cadena de custodia? Pues yo de donde partiría sería del capítulo 4, que es el del sistema de gestión, y ahí ya viene paso a paso qué documentos necesitas, qué espera revisar y por lo tanto qué necesitas tener preparado en la empresa, es decir, cómo van a ser tus procedimientos de trabajo, cómo vas a gestionar la marca, cómo va a ser la propia trazabilidad, qué método de trazabilidad, qué grupos de productos vas a establecer. Es decir, todo ese trabajo viene pautado en ese capítulo, en el capítulo 4. Y entonces, a partir de ahí, yo creo que se podría serviros como guión para empezar a revisar la cadena de custodia. La idea que tenemos es luego, al finalizar la charla, ir dando respuesta a las posibles preguntas que han ido saliendo, pero bueno, quería comentar antes de finalizar esta primera parte.